La tarde, el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, está con nosotros. Ustedes saben que el sector eléctrico, aunque él es ejecutor y constructor de las políticas también de las minas, del sector minero, es el máximo responsable de la política energética del país. Y hay muchas cosas sobre las que podríamos hablar en este orden. En principio, me tomo la licencia de hacer la primera pregunta frente a mis compañeros. ¿Hacia dónde va el sector eléctrico nacional? Bueno, muchas gracias, querido amigo Domingo Páez. Es placentero estar aquí contigo. Gracias. Un abrazo a don Fafa, lo tiene a tu derecha, Federico Jóvenes y el viejo camarada y amigo Lenchi Vargas. Mucho gusto estar aquí por la invitación. Y creo que tu pregunta ayuda a colocar sobre la mesa aspectos fundamentales de política pública, sobre todo en el sector energía. Particularmente en el sector eléctrico, yo siempre, para sintetizar, digo lo siguiente: los 3 eslabones básicos o principales de todo sistema eléctrico en cualquier país son la generación, la transmisión y la distribución de electricidad. Hay muchas cosas alrededor, pero eso son, si se quiere, esa es la espina dorsal del sistema eléctrico de cualquier país. Entonces, una forma de medir hacia dónde vamos es cuáles son las políticas y las estrategias que tiene un determinado gobierno respecto a esos 3 eslabones. Muchas veces la gente hay gente que reduce el sector eléctrico a la distribución. Y la distribución es una pata del sector eléctrico. O la reduce a transmisión o la reduce a generación. Si hablamos del sector eléctrico, tenemos que hablar de su universo. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos una planificación en materia eléctrica en la República Dominicana, este gobierno. Y una expresión de ese plan fue el lanzamiento de un programa de licitaciones públicas internacionales para la construcción de nuevas plantas eléctricas con el objetivo de lograr la expansión de la capacidad de generación, garantizar la oferta estable de energía eléctrica cuando llegue a su punto de máxima demanda anual y al propio tiempo suficiente reserva para ofrecer energía a la población en circunstancias en que 1 o 2 plantas hagan de servicio, incluso coincidiendo con mantenimiento programado. A esa reserva es una de las cosas que aspira todo sistema eléctrico, y la mayoría del mundo la tiene, porque esa reserva es lo que garantiza la confiabilidad y la calidad del sistema y del servicio eléctrico en cualquier país. Y esa reserva no se construye de manera espontánea, se planifica. Los organismos de políticas y de planeación eléctrica de los países, y aquí en República Dominicana existe, esos organismos, con base a una serie de datos históricos y presentes de la economía, el crecimiento demográfico, etcétera, etcétera, planifican cuál es y proyectan cuál es el crecimiento probable de la demanda de potencia y de energía con los años en cualquier sociedad. Y pueden prever o predecir con bastante aproximación cuándo debe de iniciarse el proceso de construcción de una nueva planta, para que cuando la demanda llegue a un determinado nivel, ya el sistema haya incrementado su oferta para no tener déficit. Nosotros hemos lanzado un programa de licitaciones. Comenzamos con una de 400 lanzada el año pasado, 2021, 400 megavatios. Seguimos con otra de 800, vamos al revés. Lanzamos primero la de 800 megavatios de Manzanillo,
Esa se lanzó en marzo del 2021, a principios de marzo de 2021, y se adjudicó en abril de este año. No fue una licitación a la carrera, como he escuchado que han dicho. No fue una licitación a la carrera. Fue una licitación que terminó durante un proceso de 1 año y pico. Y se lanzó en marzo del 2021, después que nosotros, llegando en el 20, en agosto, iniciamos un proceso de evaluación y descubrimos o confirmamos que cuando se ofrece el 98 y 99% de la energía demandada, como lo estábamos haciendo, comenzamos a hacerlo, la oferta y la demanda, conforme la economía se recupera, se van pegando y por consiguiente el país está virtualmente en un déficit estructural de oferta y de generación. Y ahí mismo el presidente y el equipo eléctrico hizo su análisis y se decidió el lanzamiento de un plan de un programa de licitaciones. Se lanzó la licitación de Manzanillo, 800 megavatios, a principios del año pasado. A finales se lanzó en noviembre la de 400 megavatios para tratar de conseguir generación nueva antes de octubre de este año. Y se lanzó también la licitación de 800 megavatios adicional, que todavía está en una fase inicial, haciéndose algunos ajustes, pero todo eso pinta un horizonte de 2.000 megavatios. Ya 2 licitaciones han sido adjudicadas. La de 800 de Manzanillo, 2 plantas de 400 megavatios, y una terminal de gas, que sería la segunda gran terminal de almacenamiento y distribución de gas natural en el país, una infraestructura fundamental para el desarrollo estratégico energético de cualquier nación, tanto para electricidad como para servicios industriales. Y entonces, la de esas licitaciones que fueron adjudicadas, y particularmente la de Manzanillo, que se adjudicó con 800 megavatios en 2 centrales, 2 plantas de 400, mayor que Punta Catalina, en donde el sector privado, consorcios de empresas privadas harán la construcción a su costo, riesgo y propio capital, y que ofrecieron precios de energía por debajo de los precios de venta de la energía hoy en el mercado eléctrico dominicano de generación a distribuidora, y que no hubo ningún tipo de reclamación ni de demanda, por incluso un consorcio que perdió, integrado por varias empresas locales y extranjeras. Lo que hicieron fue públicamente felicitar la transparencia del proceso de esa licitación. El objetivo estratégico, Domingo, si usted suma esas licitaciones de generación térmica con los contratos que se han firmado para electricidad de origen fotovoltaico solar, que suman como nuevo, más de 620 megavatios, significa la estrategia, el plan del presente gobierno para por primera vez tener en República Dominicana suficiente de oferta de electricidad, garantía de satisfacer la demanda y lo que se llama demanda fría, reserva fría entre un 15 o 20%. Eso en el plano de la generación. Yo he escuchado a algunos, y creo que te escuché a ti decir, que esa planta de Manzanillo posiblemente no se construya, o no van a estar, o usted verá que no va a pasar nada. Bueno, ya eso es otra cosa. Nosotros lo que decimos, cuando lanzamos la de Manzanillo, decía gente, esa licitación va a fracasar, eso no se va a dar. La licitación se dio. Y los precios son los precios adecuados. Y también la de 400. Y hay una fila de consorcios y empresas locales y extranjeras para participar en la licitación de 800 que hemos iniciado los primeros procesos. Ok, mire, perdóneme ahí, ministro. En el 2019, ¿cuál era el déficit proyectado en el plan de expansión de generación? El 2019, o sea, ¿cuál era el déficit que teníamos? Lamentablemente, Domingo, aquí, para el 2019, yo no conozco plan de expansión. Bueno, yo conozco un estudio de expansión de generación que se entregó en el 2018, realizado por firmas argentinas contratadas por la vieja CDE, sí, que decía
que había que iniciar en el 18 una licitación porque en el 21 tenían que agregarse al sistema 600 nuevos megavatios. Correcto. Y decía además ese estudio que en el 23 había que agregar 600 más. O sea, quedamos con 1.200. Sin embargo, se decía la licitación hay que hacerla en el 18 para que en el 21 estén construidas. Pero todo se quedó en el estudio. Correcto. Porque no se hizo lanzamiento de la licitación ni para el 21 ni para el 23. Así fue. Entonces, ¿por qué yo le hago esa pregunta, ingeniero? Porque si teníamos un déficit ya definido y proyectado a partir de ese estudio de 1.200 megavatios y ya estamos en el 22, ese déficit debe estar muy próximo a los 2.000 megavatios, que es lo que tenemos proyectado instalar de aquí. Yo pienso que al 24, porque eso de Manzanillo quizás esté en el 24. 25. 24-25. Nosotros no constreñimos eso a ningún periodo de gobierno, correcto. No al tiempo que corresponde. Entonces, en este contexto más todavía. Eso es lo que yo te digo. Entonces, si le estamos agregando 600 megavatios, si la economía está demandando 600 megavatios cada año, nosotros estamos con un déficit proyectado superior a los 1.200 megavatios. Ya lo tenemos consolidado ese déficit ahora mismo. Perdóname, Domingo, no podemos decir que eran 600 megavatios cada año. Realmente el parque la demanda de generación crece alrededor, cuando hay un periodo muy activo, de promedio de 5%, aunque entre el 20 y el 21, por razones fácilmente previsibles, creció cerca de 10%. Pero la norma tiende a ser 5 o 6%. Sí, pero sí. Eso yo lo entiendo. Podemos hablar de 150, 200, 200 y pico megavatios. Eso yo lo entiendo. ¿Usted sabe por qué hablo de 600 megavatios, ingeniero? Porque ocurre que si yo tengo un retraso, tengo que sumarle el 5% a ese retraso en la instalación. Y al ritmo que vamos, siempre faltarán 600 megavatios por el retraso acumulado. ¿Usted entiende? Aunque el 5% signifique 200 megavatios, pero arrastro una base de atraso que me lo monta siempre anualmente en 600. Pero bien, entonces, ¿cuál es el déficit que nosotros proyectamos para el año que viene en términos del suministro? Mira, Jovine quiere decir... Sí. No, por favor, adelante. Jovine lo que quiere es defender la posición del gobierno. Y que me diga el Sastre. Eso no es lo que yo escucho. Que me diga el Sastre. Eso no es lo que yo escucho. Yo vine dulce, una mente bastante crítica. No sé cómo tomar eso. Cuando digo crítica me refiero a que reflexiona, ¿no? Sí. Pensamiento crítico. Sacude la cosa. Mira, Domingo, nosotros para este año, cuando lanzamos la licitación de urgencia, es muy importante esta conversación, fue porque la República Dominicana experimentó un crecimiento económico extraordinario post-COVID. Así fue. Y la relación entre el crecimiento económico, el PBI, y el crecimiento de la demanda de energía es casi lineal. Casi lineal. Conforme crece el PBI, el PIB, el crecimiento de la demanda de generación eléctrica es casi 1 a 1. Y por consiguiente, hubo un disparo en el crecimiento de la demanda de energía, que del 2020 al 2021 registraba un 10%, y ahora vuelve y se está activando el crecimiento de la demanda, conforme hemos visto en estos meses, de este primeros 6 meses del 2022, hemos tenido una demanda que ha crecido relativamente mayor que el año pasado. Vamos a un ritmo, vamos a acercarnos a mucho más del 5%. Entonces, nosotros decimos y dijimos este mismo año pasado en el análisis, para septiembre del 2022, con esta oferta que tenemos, que tiene respecto a la demanda anual pico, una brecha de 200 y pico, y a veces menos, megavatios, nosotros no vamos a tener suficiente energía
para abastecer la totalidad de la demanda, o estaremos muy a riesgo de que cualquier motor de planta que salga, entonces hay apagones, ya no por desperfecto en distribución, sino por generación. Y cuando yo explicaba la fragilidad y precariedad de la reserva y de la oferta como un elemento fundamental en esta inestabilidad del servicio eléctrico, alguien dijo, bueno, tú estás queriendo usar lo pasado. No, es que es el del pasado el que venimos. Es una referencia válida. Es una referencia obligatoria para usted decir que no tenemos suficiente reserva y por eso hicimos la licitación. Y la hicimos de urgencia porque existe en el mercado plantas instaladas en barcazas de tamaño pequeño, mediano, 200 megas, 150 megas, 70 megas, que se instalan de una vez porque esa barcaza tienen en sí misma tienen también una subestación de transmisión y la conexión es fácil al sistema. Entonces usted puede tener en 5 o 6 meses o en menos que esas plantas se instalan y comienzan a producir. Y tenemos también pequeñas turbinas que existen en el mercado, que varias de ellas bien conectadas dentro de un ambiente de planta eléctrica ya existente, por ejemplo, alguna central existente, si gana la licitación, puede también conectarse rápidamente al sistema eléctrico. Por eso la lanzamos. No porque íbamos a construir planta nueva, como es el criterio convencional, de construir una planta nueva. No. Era tratar de pescar en el mercado plantas pequeñas capaces de instalarse en corto plazo para que puedan abastecer el pico de la demanda de septiembre de este año. Esas son acciones de cualquier gobierno responsable de cubrir la necesidad de su país. Ahora, las otras licitaciones, la de Manzanillo y la otra de 800, buscan en un plazo de unos 3 años, 4 años, que el país tenga una capacidad robusta de oferta de electricidad a la sociedad, cuando se sume con las renovables. Y eso obedece a un plan Domingo, porque te escuché decir que si nosotros teníamos plan, este libro que está aquí, de 400 páginas, este que está aquí, dice Plan Energético Nacional 2022-2036, que va a ser puesto en circulación pública dentro de unos días. Ay, eso es interesante. Un Plan Energético Nacional que contiene las evaluaciones en el plano de los combustibles, incluyendo sus depósitos en República Dominicana y su perspectiva, demanda y oferta. Y contiene también lo que tiene que ver con generación de electricidad, renovables y convencionales. Y ese Plan Energético Nacional fue elaborado por especialistas de la Comisión Nacional de Energía bajo la égida, que forma parte del Ministerio de Energía y Minas, y especialistas del Ministerio de Energía y Minas, y en consulta con especialistas nacionales de otras instituciones. Esa es la referencia guía de la política energética y electricidad del gobierno de Luis Abinader. No es inventando. Y paralelo a eso, Domingo. Cuando lo den a conocer, yo espero que me lo envíen. No, a cada uno de ustedes. Porque lo voy a estudiar. Este es el instrumento de planificación central del gobierno. En materia energética. Hasta el 36. Sí, hasta el 36. Y este se va a actualizar todos los años. Todos los años. Ya incluso han comenzado trabajos de actualización para ir actualizándolo. A principio de año usted va a tener, del próximo año usted va a tener uno más actualizado y así y siempre lo vamos a enviar para que lo tenga. Ingeniero. Y escúcheme esta referencia. Y paralelo a eso, Domingo y jóvenes, Lenchi, Fafa, este gobierno lanzó en la práctica el plan de expansión del sistema de transmisión de electricidad. Esa era mi pregunta. Si usted va ahora mismo a Pepillo Salcedo, usted va a encontrar los inicios de los trabajos operativos para la construcción de una línea de transmisión, de una subestación de alta tensión y una línea de transmisión que va de Pepillo Salcedo, llega a Guayubín, sigue hasta la subestación de alta tensión de El Naranjo en Santiago y después interconectarla con la subestación de alta tensión también 345 en la subestación de Bonao 3. Y hay también el proceso de licitación de la línea de transmisión de 345 desde San Pedro de Macorís a Guerra y otra desde Punta Catalina al 15 de Azua, sumado a cientos de kilómetros de línea de transmisión de 138 y 69 en toda la costa norte desde Montecristi hasta Casinagua, que recogerá parte de los proyectos de electricidad renovable que se están desarrollando y que tienen planes eólicos y solares en esos países, en esas regiones.
hay un plan de expansión del sistema de transmisión, no en el papel, en desarrollo. Y esa es una infraestructura fundamental para usted garantizar, descargar la energía de estas licitaciones y, en segundo lugar, descargar la energía de las renovables. Y eso es un desarrollo fundamental de la infraestructura que garantizará la sostenibilidad del sector eléctrico con el paso del tiempo para la calidad del sistema. Entonces, en el plano de generación y el plano de transmisión, nosotros tenemos nuestra estrategia y nuestro trabajo, no análisis, trabajo, resultados. Y ahora también tenemos el tema de la distribución, donde hemos tenido y tenemos rezagos. Y la gente ve la distribución muchas veces nada más en términos o de un transformador o de la tarifa. Y el tema de transmisión en República Dominicana es un tema complejo que nosotros, te tengo que decir, teníamos nuestra estrategia para desencadenar este año y no la malogró. La guerra Rusia-Ucrania y la crisis de los precios de los combustibles, y te voy a decir por qué. Porque el año pasado nosotros fuimos sorprendidos con el disparo de los precios del carbón, gas natural y derivado de petróleo. Sorprendido. Porque el carbón tenía años con precios entre 50, 60 y 70 dólares la tonelada. Y proyectamos nosotros en función de esa historia. Y resulta que de agosto, septiembre, octubre, ese carbón se disparó hasta 400 dólares la tonelada, 350 dólares la tonelada. Y cuando usted multiplica por 4, por 5 el precio del combustible con que produce electricidad, ¿quién es el que va a pagar la java? El consumidor. No, porque no se traspasó al consumidor. Pero la finanza. Escúchame, la pagan la finanza de la distribuidora y el Estado finalmente la paga el Estado, que tiene que poner esa diferencia. Y cuando el gas licuado de petróleo, el gas natural, estaba entre 1.50 y 2 dólares el millón de BTU y se dispara a 10, a 8, a 7, a 6. Usted está hablando de precios que se han multiplicado por 3. Pero, entonces, y termino. Entonces, eso significó que cuando se agrava, eso fue antes de la guerra de Ucrania, con la guerra de Ucrania se mantiene y se dispara, y se complica. ¿Y tú sabes qué pasó? Termino, Domingo. Entre enero de este año y mayo de este año, la factura de compra de electricidad de la distribuidora a los generadores por la subida del precio de compra, debido a que los generadores suben su energía, pero la distribuidora tiene que mantener al mismo precio todavía, casi al mismo precio. La factura se incrementó en esos 5 meses, comparado al año pasado, en 258 millones de dólares, casi 15,000 millones de pesos. Las distribuidoras de repente se ven sin dinero para cubrir las facturas y para invertir en lo que se llama CAPEX, que es infraestructura para mejorar y sustituir su infraestructura. Y eso ha hecho que nosotros hemos tenido que replantear. Acabamos de hacer un nuevo plan de inversiones y estamos dando los últimos toques y vamos a lanzar una ofensiva en el plano de la distribuidora por lo que resta del año. Perdóname. No, antes precisar, la tarifa de electricidad está aumentándose desde el final del año pasado, tengo entendido. Bueno, hubo un primer aumento de tarifa que fue muy pequeño, creo que un 1 o un 2%, pero eso no tiene nada que ver con las necesidades. No, yo lo digo porque se le está traspasando, para cubrir los déficits de la distribuidora, se le está traspasando al consumidor. Yo te voy a recomendar que invite a Rafael Velasco, que es el superintendente de electricidad, y es que él estructura todo ese tema de la tarifa, porque yo no tengo esa... Oye, escuchándote, tú tienes una explicación para el problema fundamental de la energía y tienes un libro que lo van a poner en circulación. Realmente ha habido un déficit de información desde el Estado frente a una crisis como esta, que uno te escucha a ti, te anuncia un libro y dice, bueno, aquí va a haber la información. Y dentro de ese proceso
ha caminado la idea de que la aspiración fundamental del Estado es traspasar como el negocio más rentable el campo eléctrico al sector privado. ¿Ha habido alguna política interna de ustedes que facilite esa creencia? En absoluta ninguna. En absoluto no hay, por lo menos ahora mismo que yo conozca, plan de privatización del sector eléctrico al sector privado. Naturalmente que uno en estos debates no puede evitar que alguien pueda decir, y tampoco le puedo yo negar a usted ni decir que no pueda suceder en cualquier momento futuro alguna propuesta o iniciativa que tenga que ver con eso, pero ahora mismo no está sobre la mesa, no está en discusión ni negociación, privatización de ninguna parte del sector eléctrico al sector privado, ni de Punta Catalina, ni de las hidroeléctricas, ni de transmisión, y ni siquiera de distribución, que podría ser un área en la que se considere en el futuro algún tipo de participación, si es que los análisis, las situaciones, pero no es que está planteado en ese sentido la privatización. Y yo creo que eso es sumamente importante, que nosotros lo tengamos claro. El gobierno de Luis Abinader, las decisiones que ha tomado, por ejemplo, recientemente, el día de ayer, en la coincidencia de una solicitud que yo mismo venía haciendo desde el año pasado. Desde el año pasado, en junio, fue la primera vez de tantas que yo planteé a nivel interno mi interés en ser sustituido en el Consejo de Administración de las distribuidoras, porque por un lado quería concentrarme más en mi responsabilidad en el Ministerio de Energía y no podía atender tantas cosas al mismo tiempo, era difícil darle seguimiento. El nombramiento de Manuel representa eso. Segundo, sí, eso es. Segundo, coincide también con mi visión de seguir ampliando y profundizando las reformas institucionales en el sector, de manera que las empresas de distribución tengan sus gerentes generales y un cuerpo de consejo unificado de dirección dedicado a tiempo completo a eso, que es un sector que requiere mucho. Segundo, que en el caso de la aprobación de primera lectura de la ley que propusimos nosotros, que modifica la Ley General de Electricidad en el artículo 138 para eliminar por ley la CDE. Incluso, tercero, la propuesta que está en el Palacio de un decreto que va a tener inminente salida para modificar el reglamento de la Ley de Incentivos Renovables a los fines de que se introduzca la licitación y competencia por los contratos PPA de renovables futuros. Y otra propuesta que también está en el Palacio que hicimos nosotros de modificación de la Ley 125.01 en algunos otros aspectos. La modificación al reglamento de la Ley 5707 de incentivos renovables incluye que para los próximos proyectos se introduzca el instrumento de las baterías o acumuladores, para garantizar que durante el día los rayos solares no solo produzcan energía inmediata, sino que se almacenen en batería para que cuando el sol se apague puedan también seguir agregando energía al sistema eléctrico. Y eso también es una novedad. En el marco de ese esquema de reforma para agregar fluidez y transparencia al sector eléctrico y especialización, se produce mi salida, pero que había sido solicitada hace un año y pico, y el presidente de la República, y entonces accedió y entonces se hace esa designación. Todo el propósito, que ha sido duro, ha sido difícil, no bien comprendido, no bien comunicado, es agregar funcionalidad, transparencia, fluidez al proceso de gestión pública del sistema eléctrico dominicano. Muy bien, gracias, mire, ingeniero, gracias. Nosotros estamos muy satisfechos por su presencia aquí. Sobre todo yo, que soy muy crítico en el sector, y me parece que hay cosas que se han aclarado. Yo lo que espero es que usted me haga llegar ese... Bueno, mire, ellos se van a meter en colita también. No, y además además que tenga pendiente que el espacio está abierto permanentemente. Claro que sí, claro que mire, sí. Yo le voy a hacer un último comentario de algo que ronda
o que ronda no, que ha estado colgado por ahí. ¿Me permite un minuto? Claro que sí. Adelante, Yo he ingeniero. escuchado varias veces que la licitación de Manzanillo, que todo el mundo lo ha felicitado por la transparencia, incluyendo extranjeros, y que nadie ha podido señalar nada, porque hasta los que perdieron lo han reconocido. Dije que no hubo transparencia, según, porque hay una barrera de entrada, dicen, por el pago que hubo que hacer para retirar los pliegos de condiciones para fines de hacer presentación, cosa que es normal. Pero los mismos que dicen eso, ellos mismos, minutos después, dicen en escritos que se había anunciado inicialmente 60 empresas, que esa sí garantizaba transparencia, pero que terminaron participando menos, mucho menos, 16, 12, algo así. Y que si hubieran sido las 60 fuera más competitivo y más transparente. Pero esas 60 compraron los pliegos con los $5,000. Pero son $5,000 que valían los pliegos. Sí, pero lo dice aquí. Lo dice esa persona. Que se meten 800 megas, puede poner $5,000. En $1,000 y pico de millones de dólares cuestan los proyectos de Punta Catalina, de Manzanillo. Claro. Pero esas 60 empresas que dicen este artículo, esas personas. Que no entraron por los 5,000, que no compitieron. Que hubieran garantizado competencia y que después terminaron nada más en 12 y por consiguiente ahí se castró la competencia. Por esas 60 compraron los pliegos, no tuvieron ninguna barrera de entrada. Pero ¿y quién ha dicho que un proyecto de 1.500 millones de dólares, 5,000 millones de dólares, $5,000 es barrera de entrada? Gracias, ingeniero, ya está aclarado eso. Gracias. Amable. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.